Pues empezamos con el primer audio que se enmarca dentro de las jornadas de convivencia que hizo el Colegio de Sociología y Politología sobre identidad, diversidad y migraciones. Y desde aquí dar las gracias a la Dirección General de Paz y Convivencia por hacer esto posible. Y bueno, aquí tenemos a José Hipólito, politólogo y mediador comunitario, y Iker Burgos, que es sociólogo y trabaja en Polimatías. Bueno, ¿qué os pareció el campus? ¿Qué tal? Bien, pues a mí, bueno, ya es el segundo que vengo y la verdad es que siempre me parece como una excelente oportunidad para pasar tiempo ¿no? con otras personas pues de la sociología de Navarra, ¿no? De otros sitios como puede ser Andrea y también pues con gente de politología para también ver otras perspectivas o este año que pudo venir gente también de otras, ¿no? En plan, de otras profesiones, pues Jimena, que es filósofa y tal, pues en plan, fue bastante enriquecedor siempre como ese plano, ¿no? De las ponencias más formales, por así decirlo, y el debate ahí, después el debate con los compañeros ya más informal fuera, que siempre es muy enriquecedor. Y bueno, el sentido de juntarnos y pasar un buen fin de semana en general. A mí también me gustó mucho, era la primera vez que iba. Y está, o sea, es muy interesante, está muy bien que se hagan estas cosas para, pues eso, para como fomentar la convivencia y para realizar jornadas que se hablen de estas cosas. Es muy interesante, las ponencias fueron muy guays, muy chulas. Y los debates que se generaron fueron también enriquecedores para, pues eso, para toda nuestra formación, para hacer un poco de difusión en cuanto a la importancia que es de una buena convivencia en sociedad y bueno, concretamente en Navarra. Y ya está guay, ya digo que era la primera vez que iba y pues ojalá se hagan más veces porque Esperemos que está sí. muy bien tratar estos temas así como en comunidad, haciendo esa piña, gente que también hemos estudiado un poco, bueno, de esta misma rama, ¿no? De conocimiento, pues está muy bien todo eso. Vale, pues Sí, bueno, eso que como apunto también, dentro de cuando empiezas a trabajar y tal, que igual el tiempo que tienes para reflexionar y tal es como más limitado, porque al final pues los tiempos en plan, son más intensos y para hacer X estudios o lo que sea, como que vas más rápido. En plan, estos espacios de reflexión, de pararte igual un fin de semana a ver, pues en este caso los conceptos, ¿no? De, en plan, más orientados a a la convivencia pues entre, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero pues, los procesos migratorios y tal, pues me parece también muy interesante para pararte un momento y reflexionar un poco sobre cómo haces las cosas o no, tu lenguaje o ese tipo de cosas. sí. En este podcast vamos a hablar sobre pues, convivencia y politología. Y creo que uno de los temas que vimos fue el tema de la cultura. ¿Cómo lo definiríais? Pues, bueno, si quieres, empiezo yo. Camil, a nivel de cultura, me pareció muy interesante la visión que tenía Andrea, ¿no? Que fue la segunda ponencia, de que, claro, de que no hay que mirar las culturas como algo homogéneo, ¿no? Sino que al final son prácticas culturales que tenemos cada uno pues por nuestras trayectorias vitales, ¿no? Y cada uno tenemos unas que después sí que podemos escribir a cierto tipo de, no, pues en plan, pues a una cultura respectiva, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo el instrumento de la cultura, ¿no? Cómo influye en nuestras vidas y en la convivencia, pero yo creo que ese apunte de, ¿no? Que cada uno tenemos nuestras prácticas culturales que sí que vienen originadas no de algún punto, pero que no la cultura no es algo homogéneo a veces y tal, aunque después, bueno, sí que me parece importante para ese sentimiento de, ¿no? De sentirte de un grupo, ¿no? Aunque puede tener también alguna característica negativa, pero bueno. Sí, a mí me parece también o sea, es clave lo que dices. Y cuando estábamos hablando un poco sobre la cultura, también me parecía interesante que tratásemos el hecho, pues eso, de que realmente es todo muy heterogéneo más que homogéneo y que cuando hablamos de que, o sea, una sociedad realmente, por lo menos las sociedades actuales somos ya muy diversas. Y
no podemos tampoco como tratarlo eso como algo banal o secundario. O sea, realmente ya estamos en una sociedad concreta que ya convivimos con gente muy diversa, de distintos lugares de origen, de distintas, bueno, de distintas familias, porque somos todos de nuestras casas y cada uno pues tenemos nuestras, eh, digamos, nuestros, sí, nuestro propio background detrás de vida, como una mochilita que llevamos de, ¿no? O sea, es una metáfora que me gusta mucho, nuestra mochila de, en cuanto a nuestras ideas y creencias. Y, y cuando hablamos también de esto, pues eso, es importante destacar eh, que no podemos como dejar eso de interrelacionarnos, porque en el momento en que, bueno, también para añadir un poco la distinción que se hace en cuanto a unos tres tipos genéricos de cómo tratamos las culturas o sí, las culturas en una sociedad, que es una división que hace Carlos Jiménez, que a mí me gusta mucho y que se trató también en el campus porque es un modelo realmente muy como clave para entender esto, ¿no? Si tratamos la diversidad cultural eh, desde una heterogeneidad que puede ser desde la posición de asimilacionismo, eso sería algo más como de integración en la sociedad de personas que provienen de unos orígenes distintos. Pero si lo tratamos más como desde la inclusión, entonces ya estamos hablando de interculturalidad, es decir, una relación directa interpersonal pues con personas eso, de distintas culturas, y para mí eso es lo importante porque es muy enriquecedor para la sociedad. Y entonces esa distinción que se hace ahí entre interculturalidad, multiculturalidad, que sería la coexistencia, y el asimilacionismo, digamos, por no entrar también en que después de eso habría como discriminación, ¿no? Que bueno, realmente discriminación yo considero que hay en todos los modelos, tristemente, pero sí es importante hacer esa distinción y definirnos que deberíamos fomentar una interculturalidad para no caer en estos rumores, por ejemplo, como veíamos en la ponencia de Rubén, un trabajazo, por cierto, muy interesante que hicieron los de Zasca, de la estrategia antirrumores, porque hay muchos estereotipos y prejuicios hacia la sociedad migrante, hacia personas, digamos, entre comillas, racializadas, porque todas las personas estamos racializadas, pero bueno, eso ya es un discurso realmente, sí, profundo en ese sentido. Y entonces eso, es importante un poco para no irnos tampoco del tema, enclavarnos en esa interrelación personal que nos lleva a la interculturalidad, la convivencia, y aceptar también que va a haber situaciones conflictivas, pero que las podemos afrontar desde esa perspectiva del diálogo, de la interrelación, y para mí eso es lo más importante. O sea, que hablas de que los conflictos son algo inevitable, ¿no? Y que forma parte de la convivencia en cierta parte, ¿no? Sí, yo soy de los que piensa que el conflicto es algo inherente a la convivencia humana. O sea, siempre vamos a tener roces de cualquier tipo. Em, y la cosa sería eso, como digo, aprender a tratarlos desde pues desde que vamos a estar conviviendo sí o sí. O sea, me refiero, cuando una sociedad tiene, por ejemplo, discursos que crispan mucho y que nos dividen, ahí es como que perdemos el foco de realmente la esencia de nuestra sociedad. Además, en unos países, por ejemplo, de Europa que son ya, pues estamos en sociedades muy globalizadas y viene muchísima gente aquí a buscar nuevas oportunidades. Entonces, para mí no podemos dejar de lado eso, porque siempre va a haber situaciones conflictivas, pero como digo, o sea, es lo normal y hay que aceptarlo, no enclavarnos en esas diferencias, sino aprender de nuestras diferencias. Sí, no, yo creo que pues, los apuntes que hace José, que son muy... Eso, pues pienso igual, ¿no? Que al final
el conflicto dentro de bueno, eso de la teoría de Carlos Jiménez, ¿no? De pues que sería lo de conflicto, ¿no? En plan, dentro del espacio si existe conflicto, si existe coexistencia, es decir, si cada uno vivimos cada uno, pero no tenemos una convivencia fluida, sino que cada uno estamos en el mismo espacio, pero divididos, ¿no? Y no hay una comunicación, una interacción ni un conocimiento mutuo. Y después estaría, pues eso, la convivencia, ¿no? Y por otro lado, que sería ya, pues cuando sí que puede haber, ¿no? Conflictos, ¿no? En plan, pero sí que hay interacción, conocimiento mutuo, y esos conflictos se solucionan a través de, no de, pues ni de, el conflicto no es ni verbal, ni es físico, sino que son conflictos que suceden pues Que en muchas nuestra formas de sociedad. discriminación, Sí, al fin y pero al cabo. dentro de eso, en la convivencia, no habría. Pero bueno, el mismo conflicto que puedo tener yo con Ollanes, y ella cree que puede ser mejor ordenar así la mesa o de otra Sí. manera, ¿no? Pero bueno, o conflictos más complejos, como podría ser pues el del empleo, ¿no? Que podría haber en una fábrica o así, pero se solucionan ¿no? Con diversos pues métodos y tal, y no entra ahí como el aspecto, ¿no? Pues que hemos hablado de ni cultural, ¿no? Que al final puede ser un instrumento de discriminación, ni racial, ¿no? Que es otro instrumento de discriminación. O sea, en ese sentido, pues eso. También las políticas de integración, al final, la asimilación sí que es una política de inclusión, pero sí que es verdad que igual es una política de inclusión que ya a nosotros ya nos parece que, aunque justifique que sea para que todas las personas tengan la misma igualdad de oportunidades, que evidentemente no sucede, pues que en plan que todos tengan que asimilarse a la cultura predominante, pues quizá no es una política de inclusión ya, ¿no? Aunque se venda de esa manera. En ese sentido sí que me gustaría apuntar pues lo que dijo Andrea de la interculturalidad en el sentido más crítico, ¿no? De no pensar en la interculturalidad como la combinación de culturas, sino más pensando en un sentido crítico de las culturas, ¿no? Lo que has dicho tú de la mochila, de dónde viene cada uno, y dentro de ahí sí que ya pues tener un conocimiento mutuo, ¿no? De las personas que viven a nuestro alrededor, y tener esos espacios en común de interacción y tal, y de conocer a las personas más, que es lo que te ofrece la explicación, ¿no? De por qué pasan X cosas u otras. ¿Qué modelo creéis que hoy está vigente en España? Sí, a ver, eso, bueno, lo dijo creo tanto Andrea como Rubén, que en verdad España como tal no tiene una política, o sea, como si Francia es asimilacionista o Inglaterra puede ser multiculturalista, ¿no? Que sería más la coexistencia, ¿no? De que las culturas están, pero no hay interacción entre ellas. En el caso de España no ha habido pues igual que no ha habido política de vivienda muy clara, tampoco ha habido una política de integración, porque igual es el proceso migratorio actual de España, o sea, casi siempre hemos sido los que emigramos. Ahora mismo estamos recibiendo como muchas personas inmigradas, y está cambiando como pues ese paradigma. Entonces, dentro de lo que tratan de hacer es intercultural, pero bueno, en plan hay también que intentar ponerlo en práctica e intentar tener pues cada vez culturas con una mayor convivencia. Para mí, yo creo que no hay ningún modelo predominante. O sea, yo lo que pienso también reflexionando acerca de estos temas en los últimos meses y tal, desde que tuvimos el campus, realmente podemos hablar de que se dan los tres modelos a la vez. Realmente hay situaciones de políticas asimilacionistas, porque mismamente además algo que dijo Andrea en su ponencia es que la política lingüística, por ejemplo, es asimilacionista, lo cual no quiere indicar que sea algo malo, sino simplemente, claro, obviamente tú migras a otro país y tienes que aprender la lengua para poder, para relacionarte con la gente local y para tener una vida y tal, pues lo común. Entonces eso es asimilacionista. Pero también tenemos un modelo pues multicultural, porque siempre hay una coexistencia en un mismo territorio de distintas culturas que puede que no se interrelacionen entre sí. Igual esa comunidad migrada a una comunidad concreta
pues tiene unos lazos más con los de su los de su propia gente de origen, ¿no? Y no se relacionan tanto con la gente autóctona. Pero es que además también se dan otros modelos de interculturalidad, lógicamente, porque, pues como hemos estado comentando, al final vivimos en una sociedad diversa y estamos todos interrelacionados y eso no lo podemos evitar. Entonces, yo creo que eso, hay un poco los tres modelos, aunque todavía hay como estructuralmente muchos problemas, porque, pues como decía Iker, hay, hemos sido más un país de migración hacia el exterior, y cuando a partir sobre todo de los años 90 vino más gente aquí migrada de otros países, era como una nueva situación que no se sabía cómo manejar, y hay cosas como, y también hay muchas críticas en cuanto a los sistemas legales de, de la propia existencia de la gente migrada. O sea, por eso hay tanto debate en torno, por ejemplo, a la ley de extranjería, que hay muchas trabas judiciales, hay países, o sea, por ejemplo, que los países de Latinoamérica tengan un periodo de, por ejemplo, para adquirir la nacionalidad un poco más un poco más estrecho que otros países del mundo. Bueno, eso podría ser considerado como sea, ¿no? Pero de todas formas, también hay gente pues, que conozco personalmente de otros países de Latinoamérica que dicen que eso no es verdad, que hay muchísimas trabas luego si no tienes, si no demuestras que tienes raíces, que tienes un arraigo en España. Entonces, al final, pues eso, se dan un poco los tres modelos, y lo que habría que hacer un poquito, por lo menos desde mi punto de vista, sería acercarnos más a la interculturalidad, a la inclusión de estas personas, y también al mismo tiempo que se están asimilando un poco a nuestra cultura, digamos, a nuestra cultura predominante, pues nosotros también entender que somos personas diversas, como digo, y hay que respetar también todos los orígenes y todos los sistemas de creencias que existen. Y habéis dicho antes que España ha sido un país donde se han ido muchísima gente. ¿Y cómo casa ahora que hemos visto que varias generaciones se han tenido que ir a Latinoamérica, a Londres, a muchísimos sitios a buscar una vida mejor? ¿Cómo casa eso con que ahora como que tengamos un posicionamiento tan racista, habiendo sido personas que nos hemos ido, o una nación donde, pues bueno, históricamente hemos migrado mucho, ¿no? ¿Cómo casa esto? Sí, bueno, yo primero haciendo un apunte a lo que ha dicho José, claro, yo dentro de lo que se presenta a nivel político y tal, de cómo estamos haciendo una política intercultural, yo creo que dentro de por lo que me ha tocado, ¿no?, ver pues tanto en Pueblo Cascante, en la Ribera y esa zona, como en otros estudios, yo creo que es más, ¿no?, una política multiculturalista, en el sentido de que respetamos, ¿no?, pues está en plan la religión, las prácticas culturales de cada uno, ¿no?, dentro de, porque por ejemplo las vacaciones dentro del colegio son las católicas, no son, en plan, no te dejan elegir. Que si puedes, por ejemplo, ahora casi el día del Cordero, no te dejan elegir, oye, me puedo quitar un día de Semana Santa, en plan, que sí que te desestructuraría mucho, ¿no?, todo, ¿no? Pero bueno, en plan, o me puedo quitar un día, o puedo faltar justo este día, ¿no?, en plan, o 2 días que tengo, en plan, y que son fiestas mías y tengo que ir al colegio, ¿no? Pues si se podría hacer alguna variable, pues ahí sí que somos totalmente asignacionistas, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que en ese sentido yo creo que lo que prevalece más es la coexistencia, ¿no?, dentro de Navarra, tanto en las ciudades, que por ejemplo aquí yo tampoco, en plan, en un pueblo al final el contacto es como más estrecho, aunque también la interacción es bastante escasa, ¿no? Entonces hay como una coexistencia más conflictiva, por así decirlo, en algunos aspectos, ¿no? O ves que el conflicto está ahí más latente. Mientras que en la ciudad, en verdad, menos en los espacios que te toca, ¿no?, convivir por casualidad, pero son como aspectos minoritarios, ¿no? Pues por ejemplo aquí puede haber alguna persona migrada, pues en el baloncesto puede haber alguna persona migrada, pero es ya como un aspecto más puntual. Y en ese sentido que has dicho, de ya volviendo a la pregunta,
bueno, la pregunta era de pues, si hemos emigrado, ¿no? Sí, cómo es que somos ahora tan racistas Sí. si lo hemos hecho nosotros. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, yo creo que hay ahí un aspecto discursivo bastante importante por lo que he visto, ¿no? Bueno, por lo que veo que nosotros nos consideramos, ahora sí que entra aquí el instrumento de la cultura, ¿no? Como más semejantes a las culturas que hemos ido, ¿no? En plan, que yo creo que me parece un instrumento solo de discriminación en ese sentido, ¿no? De decir, no, es que nosotros vinimos aquí a trabajar y teníamos el mismo idioma, ¿no? Que las personas de México y tal, tras la guerra civil, ¿no? Fuimos a Francia, pero que al final tampoco había interacción entre los franceses y los españoles, o los suizos y los españoles, o quien sea. Pero fuimos a tal y cual, y ahora viene, pues, ¿no? Como con otra perspectiva. Y, no en plan, sobre todo ahora, pues con la migración que puede venir del norte de África, y yo creo que, pues eso, es una... O sea, no vemos... Primero, hay mucho olvido sobre la trayectoria vital de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. O sea, yo, por ejemplo, sí que tengo constancia de alguna historia, pero es totalmente perdida, o sea, de mis bisabuelos ya, o sea, sé muy poco. O sea, como que se ha ido perdiendo ese relato. Y bueno, y aparte de eso, pues que utilizamos la cultura como instrumento de exclusión, en ese sentido, de las personas que son más, pues que no aceptan tanto, ¿no? Los procesos migratorios o los cambios sociales que estamos viviendo. Sí, y es que justo eso último que decías, que también lo traíamos en el campus, acerca de que no, o sea, no se puede justificar todo con la cultura. O sea, al final, mm, si hablas con una persona cualquiera que bueno, en general no sabemos mucho de esto, o sea, es como que hay mucho desconocimiento y entonces decimos, no, pues es que yo no me junto con esta gente porque no tenemos culturas distintas, ¿sabes? Entonces, vale, pues defíneme qué es tu cultura y cuál es la suya. O sea, como que básicamente falta esa convivencia y ese diálogo. Y, y para mí también debería haber como más implicación tanto de las instituciones como de personal técnico como de la ciudadanía, o sea, digamos los tres niveles comunitarios que también es importante. Yo incido mucho en la localidad, o sea, a nivel local es muy importante como crear esa red diversa y de diálogo interpersonal para conocernos mejor y crear ese sentimiento de comunidad que pues es muy importante porque tenemos igual, o sea, igual estamos viviendo en un edificio y literalmente no conocemos a ninguno de nuestros vecinos, ¿sabes? Que suele pasar. Y eso al final pues es que tiene un impacto muy fuerte en cómo nos relacionamos con las personas. Y en cuanto a la pregunta que traías de por qué en España pasa esto, yo pienso que, bueno, tiene que ver con muchas cosas realmente, pero sobre todo o sea, digamos que hemos perdido un poco el hecho, porque es un hecho de que las personas históricamente, o sea, el ser humano ha sido un ser migratorio, o sea, nos hemos tenido que desplazar a distintos sitios para buscar recursos, para tener una vida mejor, para intentar instalarnos y crear una sociedad, o sea, me refiero, todas las personas migran alguna vez, o sea, yo creo que Sí. no tenemos, o sea, no sé, por ejemplo, pues mis abuelos migraron de Extremadura a Navarra, mi madre es una persona migrante, mi madre es colombiana, o sea, me refiero, no sabemos cuáles son nuestras raíces, pero ¿y qué más da si tenemos que vivir el presente y saber con quién estamos tratando y con quién no, identificar esos problemas y repito, tanto a nivel ciudadanía como a nivel institucional para pues saber dónde está el problema, dónde están las discriminaciones, dónde se están generando y perpetuando estos estereotipos y trabajar un poco desde ahí y con la gente sobre todo. Sí, bueno, que en ese sentido también, bueno, dentro ¿no? de la justificación está, ¿no? Yo no creo que sea, ¿no? De que nuestras prácticas culturales sean muy distintas, porque al final,
por ejemplo, ¿no? Que esta diferencia más se da con las personas del norte de África, pues al final yo veo que, sobre todo en el género masculino, ambas, ¿no? prácticas culturales, tanto las adscritas aquí en Navarra o en España como las adscritas en Norte de África, son personas que tratan de no dominar el espacio, ¿no? pero hacerse muy visibles en el espacio, o sea, les gusta salir fuera, ¿no? a la calle, en plan, estar en el parque, Sí. tal, o sea, tanto unos como otros. Después de levantar, ¿no? en el caso más masculino, aquí también podemos ver la desigualdad de género, levantar mucho la voz hablando, ¿no? En plan, que yo creo que es algo que hacemos las dos por igual. Pero bueno, también otras cosas positivas más, pues yo qué sé, el trato, ¿no? El trato que tenemos igual aquí, que es mucho más acogedor y tal, yo creo que ellos también lo tienen. O sea, si me ha tocado ir, he tenido amigos marroquíes pues que he tenido la oportunidad de ir a sus casas y, por ejemplo, el trato que te dan de acogedor, ¿no? De hospitalidad y tal es muy, muy, muy bueno. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que somos eh, culturas en el modelo más ideal, ¿no? Como concepto donde hay muchas prácticas culturales dentro y que no es homogéneo, como hemos dicho. Eh, que bueno, que sí que tenemos bastantes similitudes. Y en ese sentido yo creo que eh, habría que entrar más en el sentido más de la condición socioeconómica y la trayectoria vital que ha tenido cada persona, ¿no? Para conocer, ¿no? Por qué tiene, ¿no? Si tiene una conducta conflictiva, ¿por qué tiene esa conducta conflictiva, ¿no? O sea, y eso pues, hace unos días, bueno, una amiga que trabaja mucho, bueno, es abogada y trabaja más sobre todo el tema de la extranjería, de que al final, por ejemplo, no que las personas que vienen cada vez vienen con duelos, ¿no? O con más dificultades para venir y eso pues genera X duelos en la persona, ¿no? Y tienen una condición, una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Que a veces no vemos y que nos daría explicación de algunas cosas, yo creo. Pero me parece relevante. Ya has mencionado el factor económico. ¿En qué creéis que puede incidir en todo esto? En cuanto a... A las migraciones, incluso a la forma de percibirlos, ¿cómo afecta Sí. la cuestión socioeconómica? Bueno, aquí también, dentro de lo que estaba hablando, por ejemplo, a mí me gusta hacer un poco de comparación, ¿no? Con cómo se ha tratado, ¿no? Desde los medios, ¿no? Tanto audiovisuales, no solo medios de comunicación, sino también pues películas, series, lo que sea. Por ejemplo, a algunas migraciones que se han dado ¿no? De lo rural a lo urbano, ¿no? Por ejemplo, los kinkis a mí me parece muy, muy esclarecedor, ¿no? Porque pues si ves las películas, al final son personas que han venido de lo rural, ¿no? A la periferia de Madrid y que tienen una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Y pues que se dedican su vida pues robar o no está también ahí el factor del consumo de drogas, ¿no? Que se da también por esa situación de vulnerabilidad y que en verdad si ves discursivamente, ¿no? Los callejeros, ¿no? Sí. Con los chonis y canis es como una como desvalorización, ¿no? De esas personas por tener como unas prácticas culturales, ¿no? Que tú has definido, por así decirlo, ¿no? Y que al final son pues eso, gente de clase obrera, ¿no? Que tiene sus situaciones y que pues si pues no, pero en el caso de los kinkis pues si tampoco tiene una vida muy estable ni una sensación de seguridad o de no como tenemos nosotros, que igual en un conflicto no nos metemos pues porque tenemos miedo, porque tenemos una posición de privilegio importante, pues o sea, yo viendo pues no me metería en una pelea pues porque no quiero que, ¿sabes? Que me partan la cara, pero si no tienes una ¿sabes? Esa sensación de peligrosidad por tu propio privilegio, entiendo, ¿no? Que puedan pasar ese tipo de cosas. En plan, vives más al límite. Es que el factor socioeconómico al final lo es todo, o sea, y es que o sea, me refiero, normalmente, que es la norma, diría yo, cuando migras es por necesidad, o sea, si estás migrando es porque necesitas dinero, básicamente, porque todo se rige por el dinero y pues entonces tienes una necesidad económica que tienes que cubrir, pero
a partir de ahí, y conectando un poco con lo que decías antes, em, o sea, es más fácil a veces ver nuestras diferencias que nuestras similitudes, me refiero. Y todos somos personas que tenemos exactamente las mismas necesidades que tenemos que tener cubiertas de economía, necesidades de afecto, necesidades de comida, necesidades de, o sea, las más básicas es que todas las personas tenemos las mismas. Y entonces si nos vemos un poco desde ahí, para mí podrían cambiar un poco más las cosas. Entonces, sí, pues el factor socioeconómico es lo que más, lo que más influye en este hecho. O sea, eh, no sé, por ejemplo, cuando tú ves una empresa de limpieza, mismamente, la mayoría de trabajadoras son mujeres migradas de distintos países de Latinoamérica que trabajan en limpieza, me refiero. O sea, hay un sesgo tan claro, tanto de, digamos, racismo y de género, que es muy evidente. Es la división social del trabajo, claramente. Em, y entonces es como, o sea, a veces caemos en estos relatos o narrativas de nuestra realidad que nada tienen que ver con realmente lo que pasa, y es que lo que está pasando que las personas migradas son gente que está muy empobrecida, de bajo poder adquisitivo, muchas veces también de bajo nivel educativo, y, y entonces luego llegan los discursos que te dicen que no, que es que los migrantes vienen aquí a robarnos el trabajo, cosa que es totalmente... Ya, ¿robar qué? ¿Robar qué? Porque lo que están haciendo es cubrir esos puestos de trabajo más duros y peor pagados que tú no vas a coger porque eres consciente de tu realidad, y no los vas a coger. Entonces, esos trabajos se los quedan gente más vulnerable. Entonces, sí, pues al final el factor socioeconómico pues es bastante importante. Entiendo. Sí, yo que eso, que en ese sentido, pues no, totalmente acorde y cabe eso, que claro, que al final los trabajos que hacen también en muchos casos son dentro de la economía sumergida, ¿no? Sí. Es decir, si están internas o trabajando en el servicio de limpieza, pues seguramente puedan recibirlo en negro. Si trabajas en la recolección no de alimentos, de verduras, de frutas, también puedes estar trabajando mínimo parte en negro. Entonces, no, al final dentro de ahí está el carácter de la ciudadanía, me parece muy relevante. Que se habló también, ¿no? Igual hay que plantearse, ¿no? Que la ciudadanía ya no puede ser del Estado-Nación, sino que debe haber otra, aunque eso es un tema muy, muy grande. Sí. Y en ese sentido también a mí me gustaría apuntar la instrumentalización otra vez de la cultura, no dando explicación a la situación de vulnerabilidad de la persona o no de precarización por su trabajo y tal, sino en plan yendo, ¿no? En plan a los estereotipos que tenemos sobre sus culturas, ¿no? En este sentido, bueno, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, dentro ¿no? de un pueblo, ¿no? Pues puede haber una persona que por X cuestiones, ¿no? Pues en plan, yo qué sé, por el consumo de drogas, pues se le ha ido la cabeza, ¿no? Y la prepare todos los días y da, en plan, y bueno, pero como sabes, en plan, lo has conocido, ¿no? Y sabes quién es y es del pueblo, pues conoces, no, es que este chaval pues tuvo la mala suerte, ¿no? Sí. De pues consumir mucho y tal, y le pegó la pedra y se fue, ¿no? Pero después, si le pasas a una persona migrante, ¿no? En vez de tratar de conocer por qué le ha sucedido, ¿no? O yo que sé, igual tiene una situación, bueno, lo mismo, consumo de drogas, una situación muy compleja en el trabajo o en su familia. En vez de conocer en plan, pues, su trayectoria vital, lo que hacemos es justificarlo porque él viene de aquí, ¿sabes? Y no es de... Eso me parece muy, muy relevante y, por ejemplo, yo veo, sobre todo en los espacios más pequeños, ¿no? De pueblos y así, Sí. ¿no? Que es, en plan, que se da bastante. Aunque yo creo que se da en los medios y en todo se da siempre, o sea, bueno, en las redes sociales, o sea, ese discurso, ¿no? Que en verdad pues dices, pues igual te tienes que
esmerar más en saber por qué le ha pasado eso a esa persona, ¿no? Sí. Sí, sí. En zona lo que dices tú, que querría cerrar con una pequeña duda. Has mencionado como el tema de la cultura es tan determinante en la diferenciación. ¿Estamos ante una nueva forma de racismo que anteriormente se achacaba a causas como biológicas e igual ahora son más culturales? ¿Qué opináis? Y con esto cerramos un poco. Bueno, sí, yo creo que que al final es una forma también de, ¿no?, de discriminación, ¿no? De adscribir X, ¿no? Pues yo qué sé, X prácticas culturales, X conductas, X pensamientos a una cultura, ¿no? Que es exacerbas eso, ¿no? Más que pues otras cuestiones, ¿no?, que hemos hablado de las cuestión más estructural de, ¿no? Pues si sufren, si están en una situación de vulnerabilidad, qué empleos tienen, cómo es la vida para una persona, ¿no? O por ejemplo también lo que hemos dicho del discurso, porque yo creo que sí que había un cambio de discurso desde la crisis de 2008, aquí que afectó más en 2012, 2016, de decir, pues no, es que nos quitan el trabajo, ¿no? Porque ahí el paro era muy grande, ¿no? Y era, pues el desempleo era mayor. Ahí ahora yo creo que el discurso ha cambiado más a viven de ayudas, ¿no? Son unos vagos, no, antes venían a quitarnos el trabajo y ahora son unos vagos, no es eso, Sí. que también es entendible porque si tú cobras el salario, si tú cobras el salario mínimo y tienes muchos hijos, pues en plan, al final la renta garantizada y el salario, pues igual el salario es un poquito mayor, pero no tan grande. O sea, es entendible. Yo en su situación también haría lo mismo. Y además, sin más, si después puedes hacer trabajos que son en negro, entonces puedes cobrar la renta garantizada y el terrateniente del pueblo o el que te contrate para la limpieza, pues en plan te paga en negro, entonces tú recibes ya pues como unos ingresos económicos para subsistir dentro de una familia que puede tener pues 2 hijos y tal. Entonces en ese sentido sí que veo que es como, pues es un discurso discriminatorio, ¿no? En plan, la cultura se ha convertido también en eso. Sí, para mí, sí, es eso, pues como traíamos antes, o sea, se justifica con la cultura, que sería diversidad cultural y todas estas cosas, y al final, pues como decías, es que hay muchas contradicciones dentro de estos relatos que, que no, o sea, que no tienen que ver con la realidad y no sé, deberíamos como aprender un poco de estas diferencias y, y pues sí, al final lo de la cultura, o sea, y la marginalización es que o sea, va muy de la mano. Yo, por poner un ejemplo, conocí una vez a una mujer que es gitana y, y ella, hablando así un poco sí, un poco sobre la discriminación hacia las personas gitanas, nos decía que en su época, sería como, no sé, finales de los 80 90 por ahí, que ella era una niña y muchos de sus amigos o de sus familiares gitanos dejaban de ir a los colegios. O sea, había mucho absentismo que sigue estando, o sea, sigue siendo un problema bastante grande del absentismo de niños y adolescentes gitanos y gitanas en los colegios. Em, y, y ella nos traía un ejemplo de por qué, o sea, hablando con alguien que le preguntaba acerca de esto y, y le decía a esta persona a ella, vale, pero ¿por qué dejabais de ir a clase? Y ella decía, pues es que no íbamos a clase porque nos trataban de tontos y que no sabíamos hacer nada y que todo era una discriminación constante hacia las personas gitanas desde muy temprana edad. Y entonces, claro, lógicamente, ¿para qué vas a ir a clase? ¿Para que te estén humillando constantemente por no saber hacer esto, por no saber hacer lo otro? Entonces, claro, hay mucho racismo. Eso es racismo. Y, y hay que llamar a las cosas por su nombre porque sigue habiendo racismo, sigue habiendo un discurso un tanto etnicista, que bueno, tampoco me ha dado tiempo de hablar antes del etnicismo, pero sí tiene que ver un poco también directamente con el racismo y con la predominancia cultural de,
de eso, de pues, lo que es la cultura predominante. Entonces, con este ejemplo, pues quería traer eso, que al final ni siquiera es que haya discriminación solamente contra las personas migradas, porque, por ejemplo, una persona que sea de... O sea, una persona de color negro que sea de descendencia negra, o sea, que haya nacido aquí y que lleve toda la vida aquí y que sus padres lleven toda la vida aquí, Sí. se sigue teniendo este discurso como de que no... o sea, les cuestionan todo, pero tú de dónde eres, ¿no? Realmente, como que te cuestionan eso de dónde eres, pero sigues de toda la vida de aquí. Entonces, como que, no sé, son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de decir, pues de relacionarte y de eso, y pues me parece importante eso, esa interrelación como traía antes. En ese sentido, como último ya me callo, que Rubén decía una cosa interesante ya dentro de ese espacio más informal que es la comida y tal, de, hombre, que en el sentido también de que eso puede ser también en el sentido de buenismo o paternalismo, ¿sabes? De que la profesora con toda su buena intención le diga al chaval, oye, pues dinos algo sobre tu cultura de Marruecos y tal, o de Marruecos o de Rumanía, o sea. Y dice, bueno, pues si yo nací aquí, si yo no, Sí, ¿sabes? a mí me Si no, cuentas. si no he vuelto todavía ni ni al Sí. país de procedencia de mis padres, entonces también que está en ese sentido. Y ya como último, que al final sí que es verdad que hay prácticas culturales que dentro de tal, pues nosotros podemos ver como que moralmente no son en plan positivas y tal, pero tampoco creo que sea como la forma de, ¿no? de que estas se reduzcan y tal, como pues, excluir a esas personas porque hacen este tipo de, ¿no? de prácticas, sino más dar a entender, ¿no? y empoderar igual a las personas que están más afectadas por esas prácticas culturales, pues empoderar a esas personas y al paso del tiempo dar a entender pues que igual no se deberían hacer, pero bueno, pero en ese sentido, ¿no? de pensar con ellos y no como tú como persona superior, por así decirlo, ¿no? En plan a ellos, pues decir que eso no se debe hacer porque tal, pues eso, ya está. Pues de acuerdo. cerramos Muchas gracias. aquí todo un poco. Muchas gracias por participar y bueno. Sí, A eso ti. es.